Y ahí parece que está grabando. Lo primero que hay se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Lo primero que hay que entender de la herramienta AutoCAD es que es igual que si nosotros estuviéramos trabajando en una hoja infinita con esta cuadrícula que podemos desactivar con el F7 y tenemos un sinnúmero de herramientas en las que podemos generar líneas, círculos, arcos, tenemos una infinidad de opciones. Entonces, vamos a partir viendo un poco un plano ya listo, explicando de alguna manera los diferentes elementos que tiene y cómo se lee un plano. Entonces, nosotros vamos a tener por un lado todo lo que son las cotas, que van indicando en este caso los centímetros, los metros que tiene cada elemento en el plano, y que nosotros si lo corroboramos podemos trazar una línea, digamos, y debería coincidir con cada uno de los elementos construidos que tenemos acá nosotros dibujados. Eso por un lado. Vamos a encontrarnos que algunos planos tienen 3 líneas de cota, en este caso tiene solamente 2. La primera línea de cotas va a indicar dónde van cortados los muros en proyección. Yo voy a tener ese muro que está acá cortado, que es el que se ve, y este que está más atrás. Luego voy a tener este elemento de muro, que está cortado por una ventana, y me va a indicar otra, digamos, metraje. Y así lo mismo con las ventanas y todos los muros que queden aquí cortados a través de mis líneas. Vamos a tener también unas cotas interiores que también nos van a ir indicando hasta dónde llegan los muros, las ventanas y es todos los elementos que tengamos dibujados. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros diseñamos una vivienda en este caso, y, y tenemos que explicarle de alguna manera al maestro constructor o a nosotros mismos para no perdernos, vamos a necesitar diferentes medidas. Una medida general, que es la que va al exterior, digamos, del dibujo de plano, que es esta, que nos va a indicar cuánto es de extremo a extremo de lo que está dibujado en la planta. Siempre cuando dibujemos un plano nos van a aparecer cotas desde todos sus, digamos, todos sus lados, eh, además de las que van a ir en el interior. Entonces vamos a tener también que nos va a aparecer cuando dibujemos acá arriba y lo coloquemos nosotros, cuál va a ser el ancho de los muros, que en este caso son 10 centímetros. Estos elementos, todos estos elementos, digamos, de baños, de camas, se pueden descargar bloques y los podemos simplemente copiar después en nuestros planos para hacer mucho más fácil el entender dónde va a ir cada cosa. Lo otro que podemos hacer cuando no tenemos estos bloques, o digamos para que no nos ensucien mucho el trabajo, es simplemente poner el nombre del recinto acá en un recuadro, ponerle por ejemplo dormitorio 1, baño 1, y así. Eh, Estas líneas de acá, que tienen una flechita, indican los cortes que vamos a hacer en, digamos, la vivienda. Estos cortes nos sirven de alguna manera para hacer un detalle constructivo y entender cómo van a ir dibujados estos muros, estos recintos, las ventanas, a qué altura van. Entonces, tenemos por un lado las fachadas, que es un levantamiento, digamos, de este plano, desde los diferentes ángulos que tiene. Por ejemplo, vamos a emitir a José ahí.
por ejemplo este de acá, va a corresponder a esta cara de acá, supongo. Sí, debe ser de este lado. En donde va a aparecer esa ventana, que es esa, van a aparecer este sistema de pilotes que van dibujados en otra planta, que es donde se especifica solamente la de los cimientos y sobrecimientos. Van a ir todo lo que son los muros y estos elementos que van más atrás, aquí están dibujados con unas líneas mucho más pequeñas. Indica de alguna manera que están más atrás. Nosotros cuando hacemos un plano, cuando lo vamos a regularizar, vamos a necesitar hacer esto, tal vez no con tanto detalle, podemos no achurarlo, no ponerle ningún elemento de diseño más que la ubicación aproximada de las ventanas eh, y donde aparezca la ampliación. Supongamos que la vivienda original era hasta acá y ya nuestra ampliación va a ser esto. Bueno, nosotros podemos dibujar con una línea mucho más gruesa todo lo que va a ser el elemento de la ampliación al momento de nosotros hacer una regularización ante la municipalidad. Y aquí, si se dan cuenta, también van a aparecer todo lo que son los metrajes, digamos, las alturas que tienen los diferentes elementos. Al igual que acá, que como tenemos unas cotas que aparecen por afuera, que son las generales, y unas que son de detalle, donde aparecen acá los muros, aparecen las ventanas, se corresponde acá, y van apareciendo también los elementos interiores. Nosotros al hacer un alzado de la fachada, también nos van a aparecer las alturas. Vamos a tener también un plano de techumbre. Aparece acá uniendo de nuevo José Ayala. Un plano de techumbre que también va a tener una cota general, que es la que va hacia afuera, y las cotas de detalle, que son estas que van, digamos, abajo de la que es general. Aquí en los planos, cuando nosotros vemos el detalle de las ventanas, nos va a aparecer este elemento de acá. Esto se ocupa para indicar qué número, digamos, de ventana. No es que sea, yo tengo 9 ventanas, sino que este es el código, digamos, de cómo es esta ventana a diferencia de las otras. Yo podría tener, como acá en este caso, una B4 y otra B4. Eso significa que esta mide 100 centímetros por 45 y tiene algún detalle, digamos, especial, porque podríamos tener otra ventana que mida lo mismo, pero sea, por ejemplo, una B5, que abre tal vez en el otro sentido, o la mitad de la ventana es fija y la otra se abre. Entonces, para irlas diferenciando, nosotros ponemos en el plano esto, con su medida y con su código, y vamos a tener toda una serie de detalles de ventanas en otro plano. Esto cuando ustedes diseñan, no se los van a pedir. Cuando ustedes hagan una regularización, no les van a pedir este tipo de detalles. Si ustedes quisieran dedicarse al dibujo de planos, claro, ahí sí hay muchas normas, digamos, a seguir, entre ellas los grosores de línea, que también lo podríamos ver en algún momento. Acá tenemos lo mismo para las puertas, tenemos las diferentes medidas de las puertas y un código que especifica, digamos, cierto detalle que tiene, tal vez una puerta que tenga un vidrio, como las que se ocupan a veces en las cocinas, o que se abre la mitad también. Entonces todas esas puertas y todas esas ventanas que tengamos van a tener sus medidas y un código. Aquí aparecen los detalles de las puertas, detalles de ventanas. Bueno, a partir de acá, digamos, aparece todo lo que son detalles de agua, de gas y de instalaciones de luz. No sé si sea tan necesario explicar esos elementos ahora,
Tal vez podríamos ver un poco el tema de los planos y tal vez qué significa cada detalle. O podríamos ver esto que son planos ya de instalaciones. No sé, tienen que decirme ustedes ahora. Hola, Zainet. Hola. Oye, perdón por el atraso, sabéis que he tenido muchos problemas con internet. Así que yo la verdad es que no alcancé a ver la primera parte, así que yo creo que los chicos que estuvieron antes pueden quizá dar como orientación a eso. Mira, Em, es casi lo mismo que expliqué ahora. Era un poquito entender de dónde vienen estas líneas de proyección para poner las cotas, que estas venían de acá, de la ventana, y las Ujú, otras veían de los elementos de muro. súper. Y por ejemplo, todo esto que son muebles, uno puede descargar los bloques y agregarlos a los planos. Un poco eso. Y que bueno, tenemos muchas herramientas que son las típicas líneas, los círculos que podemos hacer aquí, arcos. Tenemos muchas herramientas para poder dibujar los planos. Igual la herramienta AutoCAD es como una hoja infinita, que fue lo primero que les expliqué, que tiene esta cuadrícula que tú puedes desactivarla con el F7, un poco como para irse guiando en lo que es el dibujo de plano. Igual nosotros hemos visto en las clases anteriores un poco criterios de diseño. Eh, es importante, sí, que al momento de hacer una regularización, una ampliación, por ejemplo, y que debemos regularizarla ante la municipalidad, esto mismo que yo les estoy mostrando acá se puede hacer a mano y mucho más simple. Podemos tener solamente estas dos cotas. Existe una tercera que va orientada a lo que es estructural, que va a los ejes de los muros, o sea, a la mitad del muro yo trazo otra línea en la que hago otra cota, eh, de alguna manera como para explicarle al maestro o para tener nosotros mismos una guía de dónde poner las líneas en tiza, que sí se hace en obra, en donde van a ir los cimientos, o donde van a ir pilares o todos nuestros elementos. Por eso es un poco importante entender que no solamente son estas dos cotas, sino que también existe una tercera que es más que nada orientada a los planos estructurales. Entonces, igual como esta clase yo la había pensado más como una introducción a lo que son la lectura de planos. Vamos a ver qué otros planos existen, además de este que es de detalle de ventanas y puertas. Skynet, Dime, este, este es como un programa gratis o algo así como que cualquiera puede descargarlo, ¿o no? mira, este programa tiene su versión para estudiantes, que es gratis, y tiene su versión que es exactamente lo mismo, que digamos se puede comprar. Ah, Hay diferentes herramientas, igual yo les voy a mostrar tal vez la próxima clase, SketchUp, que también tiene su versión para estudiante que es gratuita. Bueno, también uno la puede craquear, creo que es el término, y descargarla. Y esa ya nos sirve para hacer elementos 3D. Igual AutoCAD nos permite hacer 3D, digamos, volúmenes, pero a veces se pega. Entonces, a veces es mucho mejor pasar estos planos a la otra herramienta que es SketchUp y levantar, digamos, la casa en 3D y ponerle textura, ver cómo va a ir quedando, digamos, nuestro proyecto. ah, Entonces, es- entiendo. este plano de acá es un plano de agua, eh, digamos, es un cuadro
de unidad hidráulica, ese es el nombre correcto, en el cual se ve hacia dónde van a ir las descargas de agua. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a tener acá unas flechitas con una indicación, digamos, en porcentaje de inclinación. Recuerden que todo lo que son cañerías, elementos de agua, como lo que son las canaletas, tienen que tener un mínimo de inclinación para que puedan bajar las aguas. Acá es lo mismo. Vamos a tener un 3%, en el cual van a ir bajando, digamos, estas descargas hasta estas, digamos, fosas de canalización de agua, que van a ir a cada cierta distancia hasta llegar, digamos, ¿cómo es esto? Todas estas descargas llegan finalmente al servicio, digamos, de agua que tenga la comuna. Llegan hacia afuera. Entonces esto es todas las aguas, digamos, que van a pasar a través de las cañerías, a través de sus diferentes elementos de PVC. Aquí se pone el diámetro y después descargan hacia afuera, hacia la calle. Tenemos acá, bueno, cuando nosotros hacemos estos planos, a ustedes no se los van a pedir para hacer una regularización, pero siempre es bueno que los conozcan y tal vez que sepan hacerlos, tal vez para tener algún conocimiento de cómo hacer una casa completamente desde cero y decir, bueno, yo sé, tengo nociones de cómo va a ser esto, un maestro chaquilla o un maestro que yo contrate no me va a poder, digamos, mentir de cómo se hace esto y yo voy a tener el razonamiento lógico de hacia dónde tienen que descargar las aguas. A veces esto, dependiendo de dónde esté la matriz de agua en la calle, podría estar todas estas aguas hacia acá, o podrían estar hacia acá, dependiendo hacia dónde esté, digamos, la calle. Si la calle yo la tuviera hacia acá, todo este sistema tendría que este punto, llegar hacia afuera, en alguna parte. Pero acá como la calle está hacia acá, bueno, llegan todas las aguas en ese sentido. Ya, este es un plano de luces. Acá solamente yo pongo lo que son los interruptores, que se dibujan así, con este símbolo, y van llegando a las luces. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos esto, S1 y S2? Ya, lo que significa es que yo voy a prender acá inmediatamente esas dos luces. Y esto significa que yo voy a poder prender esa luz de manera independiente o voy a poder prender esa luz de manera independiente. Eso significa ese número y por eso ese símbolo, voy a borrar aquí, y por eso el símbolo aquí me va a aparecer con dos patitas. Entonces, yo podría tener acá en esta habitación, por ejemplo, un interruptor que me prenda la luz del pasillo y me prenda tal vez la luz de adentro y una tercera que me prenda la luz de afuera. Todo en un solo, digamos, interruptor. Entonces, yo si lo grafico, yo tendría que ponerle aquí tres patitas y a través de esas patitas que tiene este elemento, tirar una línea hacia los la posición de las luces. Esto es como si yo estuviera viendo el plano, pero viera lo que está arriba. Entonces estas son las luces que van a estar en el techo. Aquí pasa lo mismo. Todas indican, por ejemplo, aquí yo tengo un interruptor que me prende la luz de afuera, que puedo tener una terraza o simplemente una ventana y yo por un tema de seguridad ya prendo la luz de afuera y no tengo que salir hacia afuera obviamente para poder prenderla, la tengo dentro de la casa. Entonces eso es
también un criterio de diseño que podemos darle a nuestro proyecto, también por un tema de seguridad. Considerar que yo tengo elementos de luces que puedo prender tanto afuera como adentro, o puedo prender en diferentes habitaciones, desde solamente un interruptor. Ya, y aquí, bueno, esto es un plano donde yo tengo todos los elementos de enchufe. Tengo acá, digamos, los diferentes significados de cada uno. Tengo enchufes que son dobles y que son de interior, que son de una corriente, digamos, más suave que las que se ocupan para la zona de la cocina. No sé si alguno tiene un conocimiento de esto. Nosotros cuando hacemos instalaciones eléctricas, ponemos enchufes de fuerza para que vean un poco a qué me refiero. Nosotros tenemos la cocina en esta parte. Entonces, nosotros ahora nos devolvemos al plano donde están los enchufes. Y aquí me aparece un enchufe de fuerza, que es el que está en la cocina. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos estos enchufes de fuerza, quiere decir que yo puedo conectar microondas, que puedo conectar todos aquellos aparatos eléctricos que tienen una alta demanda de electricidad, y a diferencia de los otros tipos de enchufes que yo ponga acá, como, no sé, un enchufe simple o un enchufe doble, eh, esos podrían, ya que tiene una alta demanda de electricidad, posiblemente hacerme un corte. Entonces, ¿qué se hace? Yo decido poner un enchufe de fuerza que cuando yo lo compro y cuando hago la instalación, digamos, tiene una mayor resistencia ante los voltajes. Es un tipo de enchufe distinto. Por ejemplo, este de acá, los enchufes exteriores, eh, todo lo que son enchufes exteriores se dibujan así porque además de tener una demanda distinta de electricidad, digamos, eh, requieren que al hacer la instalación, esto si presenta humedad, por ejemplo, se corte de inmediato. Entonces, idealmente los dibujamos así y nosotros vamos a reconocer que todos los que vayan al exterior, además de que tienen que ir cubiertos con una placa ya sea plástica, eh, puede ser cualquier otro elemento que idealmente no sea metálico, para evitar precisamente que esto se vaya a mojar. Entonces tenemos por un lado los enchufes de fuerza, que son los que se ocupan en las zonas de alta demanda de electricidad, y los enchufes que van por fuera, que los dibujamos distintos, que también tienen una demanda distinta de energía y que tienen que ir cubiertos para evitar que se humedezca. Y luego tenemos estas instalaciones que son las de agua fría. Zainet, disculpa, una Dime, consulta. ¿Ese enchufe de refuerzo el son enchufe de fuerza. empotrados? ¿De fuerza son empotrados o son No, de mira, estos que se se ponen ven encima? iguales, se ven exactamente iguales, solo que al momento de que nosotros lo instalamos, la conexión y digamos, el enchufe por dentro es distinto. Ah, ya, Tiene, ya, ya. digamos, tiene otro nombre cuando nosotros lo compramos, Ya, porque la, súper. la demanda que tiene es el típico, digamos, enchufe que se le pone una zapatilla y está lleno de otros enchufes, ya. Ya, El que va en la cocina. Si nosotros no tuviéramos este enchufe de fuerza y tuviéramos uno simple, posiblemente se nos producirían cortes cuando conectamos muchas cosas, que es lo que pasa un poco en las casas. Yo lo he visto, cuando hacen ellos las instalaciones eléctricas y no tienen mayores conocimientos, conectan dos cosas y, digamos, se les va la luz. ya. Entonces, por eso es importante que sepan que
Idealmente en la cocina hay que poner un enchufe de fuerza. ¿Y este enchufe, porque ahí sale una de tres, es de 3 entradas? Sí, Ya, ya, ya. nosotros, no, perdón. Eh, Esto está dibujado así y tiene dos entradas. Cuando nosotros tenemos como en este, por ejemplo, es solamente una entrada. Así se Ya, dibujan acá. Yo puedo acá tener hasta 3 o 4 y voy a tener que ponerle más patitas a esto. ya. Así se dibuja. Aquí, por ejemplo, aquí está ese y tiene solo una patita. Y ahora sí. Ya, Entonces, gracias, Amy. de nada. Entonces, este plano es de aguas, solamente agua fría. ¿Por qué se dibujan dos, digamos, planos, uno de agua fría y uno de agua caliente? Eh, Porque el de agua fría viene desde el alimentador, que digamos es el sistema público, y el de agua caliente va a partir en el calefón. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a tener acá, en este caso hay dos calefón, en el cual va a partir, digamos, la distribución del agua caliente. Si se dan cuenta, eh, acá tenemos diferentes medidas. Nosotros cuando hacemos un plano de agua, vamos a tener 7 metros lineales. ¿Esto por qué se los explico? Porque eso es lo que da, digamos, el sistema público, ya sea un edificio de 20 pisos o sea una casa. Siempre va a tener los mismos 7 metros lineales. Y eso determina la presión de agua. Nosotros en los edificios, por ejemplo en el Costanera Center, hay 3 piscinas de agua para tener un control de la presión de agua que llega a todo el edificio. Significa que el Costanera Center y la casa que tienen ustedes tienen los mismos 7 metros de, digamos, de agua lineales. Esto se distribuye y tiene todo un cálculo que si en algún momento a alguien le interesa, yo puedo pasarle los PowerPoint que tengo de esas clases, en el cual calculamos dónde va a llegar primero y vamos a ir poniendo un numerito. Por ejemplo, yo voy a llegar primero eh, acá a este baño, después llego acá y me devuelvo. Se hace la suma, digamos, de lo que gasta cada uno de los aparatos. Voy a quedar, no sé, con 6 metros de los 7 que venía de un principio y voy a ir después distribuyendo a el resto de los aparatos a través de la casa. Entonces, como tengo solamente esos 7 metros lineales, cuando yo diseño un edificio, hago que llegue primero el agua a una piscina o a un estanque y de ahí se distribuye a ciertos aparatos, luego me devuelvo, que es lo que se hace después en el plano hacia acá, y voy controlando el tema de la presión de agua. Nosotros cuando hacemos una ampliación o tenemos un tercer piso, lo mejor es hacer que el agua primero suba, alimente, digamos, los aparatos sanitarios que hay en el tercer piso o en el segundo piso, y luego alimente el resto. Esto por un tema de presión. Si nosotros alimentamos primero lo que está a nivel de primer piso, seguramente nos quedemos con poca presión para alimentar el segundo piso. Eso es lo que se hace generalmente. Entonces, en un plano que no es de instalación, sino que es solamente de agua, vamos a tener los diámetros, en los cuales, si se dan cuenta, después van disminuyendo. Esta disminución se hace para que llegue mayor presión de agua, o sea, por lo menos que de esa sensación y también que haya un menor gasto de los metros lineales. Yo empiezo acá con 40 milímetros, luego tengo un tubo de 32 milímetros hasta que llego acá al de 20. Y acá lo mismo, yo parto acá con los 40
y al distribuir yo voy achicando, digamos, este tubo. Aquí lo mismo. Y para la instalación de agua caliente, yo voy a tener que Inés, parto... disculpe que te interrumpa. Dime. Me surge una pregunta igual respecto a lo mismo que estáis hablando. Lo que pasa es que quiero tirar una cañería que tiene por lo menos de mi casa al lugar que quiero construir a futuro de como de 15 metros o un poquito más de distancia, ¿Ya? pero es lineal, no hay una distribución entre medio. ¿Aún así Ah, no, funciona el tema de los tranquilo. 7 metros? Sí, esto de los 7 metros lineales de agua es la presión constante. No es que yo tenga un tubo de 7 metros y ya se me cortó la presión. No. Yo puedo Ya. tener, imaginemos que tú tienes acá los 14 metros. Supongamos que es esa línea que yo acabo de dibujar. Ujú. Y si viene desde, digamos, el límite de la propiedad, o sea, que es la primera instalación o X, eh, acá se me va a distribuir hacia los elementos sanitarios. Yo acá voy a tener los 7 metros lineales. Cada artefacto ocupa, no sé, un 0,3, 0,4. Y cuando yo ocupo, digamos, cuando llega el agua hasta el último de los artefactos que está acá, vamos a dibujarlo. Cuando llega hasta el último artefacto, yo tengo toda una sumatoria, digamos, que en este momento no me acuerdo bien, pero supongamos que de los 7 metros lineales yo voy a tener un cálculo que me da 700, por decir cualquier cosa. Cuando yo llego acá con 700 y después esto yo lo devuelvo, yo voy a partir acá con, no sé, 640, porque ya me va a haber consumido, digamos, de este porcentaje eh, cierta cantidad de agua. Supongamos que se me va a consumir 20, este me va a consumir otros 20 y Mm, así. Entonces de acá, de ya. esos 640 que me quedaron, yo después voy a seguir tirando acá un tubo, da lo mismo el largo que tenga, voy a distribuirlo acá a otro artefacto sanitario, supongamos que se me va a consumir más porque son un lavatorio doble, no sé. Tengo un refrigerador que hace hielo y que también va conectado, ya. Voy a quedar acá con 500, por ejemplo. De esos voy a seguirme distribuyendo por la casa. Por ejemplo, yo llego acá y subo a través de un tubo hacia el segundo piso y voy a tener estos mismos 500, pero los voy a Ujú. tener en el segundo piso. Entonces, imaginemos que ahora estamos en el segundo piso y yo tengo acá un baño. Entonces, esos 500 yo los voy a ocupar acá en este baño, voy a quedar con 460, por ejemplo, y esos yo luego bajo y lo distribuyo, no sé, afuera en el patio tengo acá un lavatorio, ya, y me quedo con 360. Cuando nosotros hacemos todos esos cálculos, siempre vamos a tener que llegar a cero. Entonces se hacen diferentes conversiones eh, y las entregas de agua, digamos, van a irme cambiando a medida que yo vaya haciendo estos cálculos. Eso es lo que se va haciendo. Y una consulta, por ejemplo, si comienza de la matriz, de esa primera parte donde tú comenzaste a distribuir el agua, Ujú. desde ahí surge el ampliar, por ejemplo, o sea, el hacer otra casa y compartir, digamos, esa misma cantidad de presión, ¿se tiene que distribuir los 700 y quedarían entre 50 para cada casa? ¿O la No, presión es igual tú para lo ambos que lados? puedes hacer es que desde la matriz, digamos, acá vamos a tener la matriz de agua, lo que puedes hacer tú eh, es tirar, ay, me quedo rechueco, vamos a desactivar. Vamos a tirar acá, vamos a hacer un pozo, digamos, hacemos un elemento aquí, debe haber dibujado con, con la herramienta de acá, vamos a hacerlo así mejor. Ya, tenemos acá la matriz, generamos acá un pozo donde todos estos metros lineales de presión, digamos, van a llegar acá, y yo idealmente
cuando distribuya, no voy a tener una pérdida de presión porque aquí voy a tener una llegada constante de agua. Entonces yo debería desde este pozo canalizar hacia las casas, hacia las dos casas, porque si Ya. solamente voy a tener 7 metros lineales. Lo otro que tú puedes hacer eh, es pedir, digamos, otro medidor, no recuerdo exactamente cuál es el valor, pero hace que tú puedas sacar, digamos, esos 7 metros lineales, distribuirlos hacia una casa y tener acá otra, digamos, matriz y ese distribuirlo a la otra. Pero en sí no deberías Ujú. tener problema con eso. Hay todo un El tema pozo, de cálculo que se puede hacer para que evites precisamente que haya una baja presión hacia las dos casas. el pozo funciona, es como, la característica que tiene es como un pozo común, así como de los que tienen en el campo, es como, no sé, de Mira, cuando plástico, que no me lo imagino. depende, hay que hacer un cálculo y se ve si sirve comprar, digamos, uno de estos que venden en el Sodimac o en otros lados de construcción, o sale mejor hacer el cálculo, que de hecho también es bastante sencillo, yo tengo ahí los PowerPoint de las clases, eh, y digamos te queda un pozo de distribución en el cual tú puedas también limpiarlo, abrirlo, ya que estos que son plásticos no se pueden abrir, son totalmente sellados, eh, pero se puede hacer así. La idea es que como son estos, este 3% en el que tiene que bajar y distribuir, que es constante, tampoco te quede la casa muy lejos de la matriz, sino hay que hacer un hoyo tremendo para poder hacer la instalación. Ya, Eso también. ya, súper, muchas gracias. Ya. Y aquí, bueno, estos son los cortes, digamos, interiores de la vivienda, que es un poco lo que les expliqué al principio, que significaba esto, esta B y esta flechita, eh, que va, digamos, por el largo o el ancho de la vivienda, en el cual nosotros vamos a hacer un corte. Estos cortes ustedes no se los van a pedir en la municipalidad para hacer ninguna regularización. Estos cortes son un poco para que sepan ustedes las alturas o tengan algún conocimiento de cómo se va a ir viendo esto eh, desde los diferentes tramos que tiene la casa. A veces cuando uno dibuja solamente en el plano, hay detalles como lo que es una escalera, que a veces quedan mal porque no nos damos el trabajo de hacer estos cortes y ver que no esté entorpeciendo tal vez un muro o generar una abertura coherente para poder subir esa escalera. Entonces todos esos elementos también los podemos ver en alguna clase, el cómo hacer una escalera, tanto en planta como en corte, para que nos dé la altura. Hay unas medidas específicas para poder hacer escaleras, lo que es la huella y la contrahuella. Bueno, y tenemos una infinidad de sistemas para poder hacer escaleras también. Podemos hacerlas en madera, en fierro, eh, en hormigón, en ladrillo también a veces hacen esta escalera. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar? Este plano sí o sí se lo van a pedir, bueno, en este caso este es de agua, pero también si nosotros sacamos esto, eh, se convierte en un plano de ubicación, eh, en el cual nosotros tenemos que poner el norte. Este símbolo, hay muchas maneras de representar el norte, puede ser solamente una flecha. Eh, Esto es importante porque tiene que verse de alguna manera el tamaño que tiene el terreno, el distanciamiento que tiene, digamos, de los vecinos, eh, y tiene que aparecer acá la vivienda achurada con su contorno para entender a escala dónde está ubicado en relación al terreno y bueno, y a la comuna, que aparece después un plano, digamos, solamente con la ubicación.
También nosotros cuando hacemos un plano para la municipalidad, que puede ser bastante simple, no es necesario que ocupen estos programas, lo pueden hacer perfectamente a mano. Es importante ver el tema de las aguas, sobre todo si ustedes están adosados en un muro medianero hacia la casa del vecino. El tema de la canaleta no puede ir nunca sobrepasando este muro medianero hacia el vecino. Pero tenemos algo acá en el... Ok, Yesenia, que te vaya bien. No puede ir nunca sobrepasado hacia el vecino porque eso es una causal de que la municipalidad nos haga retirar la canaleta y muchas veces acortar el techo que ya tenemos hecho. Entonces es súper importante que si ustedes van a generar un techo que va en un muro medianero, tengan ojo con eso. No puede ir nunca sobrepasado hacia el vecino. Este plano, que tiene estos elementos acá, tienen diferentes nomenclaturas. Significa que yo puedo tener yeso cartón en este caso, que va a ir en este muro. Voy a tener también yeso cartón que va a ir en este muro y así. Yo puedo ir determinando lo que va a ir a nivel de muro y a nivel de piso. ¿Qué es esto? Entonces yo tengo acá lo que va, digamos, revistiendo mi piso, lo que va a ir revistiendo el cielo, que en este caso también es yeso cartón, y lo que va a ir revistiendo mis muros. Entonces todos los costados son muros, el de abajo es el piso y el de abajo es el cielo. Así de simple. Nosotros ponemos acá que cuando aparezca la C va a ser tal tipo de cerámico, qué significa, por ejemplo, PL, que en este caso era piso laminado, y qué significa YC, que en este caso es yeso cartón. Puede ser pintura blanca, puede ser lo que nosotros queramos revestir, pero lo vamos a poner de esta manera, un poco para que nosotros mismos al hacer el revestimiento, digamos, y tener los planos, sepamos y ya acordamos que, no sé, va a ser aquí cerámica de 40 por 40, por decir cualquier cosa. Y no se me confunda con la que va a ir en el otro baño o la que va a ir en la cocina. Entonces todos los planos tienen que estar correctamente especificados, ya sea para que el maestro pueda leerlo o para que nosotros también lo podamos leer y aplicar después en la realidad. Entonces aquí tengo solamente lo que va a ser el cielo y lo que va a ser el piso. Entonces mi cielo va a tener yeso cartón y abajo voy a tener cerámicas de 45 por 45. Aquí lo mismo, eso está al revés. Entonces vamos a tener todos estos planos que son los que se ocupan en la construcción, más un plano donde va a ir el cimiento. Aquí solamente lo tenemos dibujado acá, pero esos también tienen su plano donde aparecen ya sea solo un radier o aparezcan estos pollos de hormigón o de madera, aparezcan los pilotes, si esto es de madera aparecen las vigas maestras, las vigas secundarias. Si esta vivienda tuviera un segundo piso, que yo les podría mostrar después una vivienda así la próxima clase, me aparecerían todas las vigas maestras y secundarias del segundo piso. Aparecería el detalle de escalera, que también lo podemos ver. Nos van a aparecer todos esos elementos. Entonces, esta es una herramienta muy fácil de dibujo. De manera muy práctica nosotros podemos ir tirando líneas auxiliares que podemos generar aquí diferentes capas y les podemos ir dando nombre, color, grosor de línea. Todos estos colores de acá no nos van a aparecer en el plano. Nosotros, cuando tengamos que imprimir esto, hay una herramienta que yo les puedo mostrar más adelante, cómo volverlo todo a escala de grises o monocromo, que es solamente negro.
y con el diferente grosor de línea que le pongamos. También tenemos acá, acá el tipo de línea, que podemos hacer que algunas líneas sean punteadas, que son las que se ocupan para hacer proyecciones, líneas, digamos, cortadas. Cuando nosotros ocupamos este tipo de línea es porque tenemos, por ejemplo, una escalera en la que yo ocupo una línea, digamos, completa, y ya a cierto nivel me va a ir apareciendo la línea punteada, que es la proyección de la escalera que viene en el segundo piso. Entonces, en ese caso, nosotros la dibujaríamos ya sea con una línea más delgada o con una línea punteada, que ya tendríamos que ir dibujando, ir cambiando acá cómo va a ser esa línea, si va a ser punteada, si estamos ocupando otro color. Y lo otro que es importante en el tema de las escaleras es indicar siempre con una flecha hacia dónde yo subo. Todas las flechas que nos aparezcan en los planos, sin contar la del norte obviamente, significan hacia dónde yo subo. En los planos nunca hay una flecha que indique hacia dónde yo bajo. Eso es un error típico que ocurre en primer y segundo año a veces de arquitectura, en el que se ponen flechas hacia ambos lados. No, eso no. Solamente flechas hacia donde nosotros subimos. Y en el caso de que yo acá tuviera un pequeño peldaño, yo voy a dibujar acá, voy a dibujarle, digamos, ese pequeño peldaño de esta manera. No voy a necesitar poner una flecha ni nada de eso. Esto que yo acabo de dibujar me va a indicar que aquí hay una grada hacia la cual yo subo después a la vivienda. Lo mismo si yo tuviera cualquier elemento de desnivel, yo pondría esa grada y luego pondría una cota de nivel, que aquí no es necesario porque todo está al mismo nivel, pero pondría acá mi cota 0, que sería hacia afuera, y aquí pondría más 20, que sería más 0,20 en este caso, donde yo subiría 20 centímetros, por ejemplo. Entonces esto es un poco lo que tienen que saber del dibujo de plano y de esta herramienta que es AutoCAD. Ahora voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para preguntas. Yo quedé, Zaina, súper claro de lo que todo bien. Ya, perfecto. La próxima clase voy a ver qué tema podemos tocar, ya sea el hacer una vivienda en 2 pisos, podríamos ver un poco cómo se dibuja con madera o con ladrillo, y ir avanzando, digamos, en que sepan cómo representar los planos, ya sea porque quieren presentar, digamos, sus ideas ya más o menos listas y consultarlas con un constructor o con un arquitecto, o porque tienen que hacer una regularización y desean que sea mucho más rápido este proceso. Cuando nosotros hacemos una regularización y no tenemos la orientación de un arquitecto o de un dibujante, la municipalidad se va a encargar de alguna manera de pedirle a alguien que lo dibuje y poder entender un poco qué es lo que se está haciendo. Y va a ir muchas veces, no siempre, un supervisor y va a ver que lo que nosotros hayamos dibujado en este plano sea acorde a la realidad. Entonces también es súper importante que al momento de hacer una ampliación o cualquier cosa,
tengamos estos conocimientos para evitar precisamente que la municipalidad nos diga, oye, tienes que sacar este techo o este muro tiene que desaparecer porque no está acorde a la rasante, o entra todo un tema de compensación legal hacia los vecinos, digamos, que se ven afectados por estas irregularidades. Entonces, por eso es importante que tengan estos conocimientos. Igual mucho más adelante podemos ver el tema de las instalaciones, si están interesados en aprender un poco eso. Yo creo que más que instalaciones de agua, sería importante que sepan las instalaciones eléctricas. No para que se pongan a hacerlas, porque eso es peligroso y también requiere, digamos, un nivel de estudio, pero sí para que lo conozcan y tal vez hacer un curso más a profundidad y después poder, digamos, hacerlo ustedes. O por lo menos saber dónde tienen que ir los espacios cuando ustedes proyectan un muro, en dónde tienen que ir estas instalaciones. Sobre todo por este tema de que todo lo que es instalación de agua tiene que tener una pendiente. Entonces eso también es importante que a veces cuando proyectamos una vivienda, esta pendiente, como va a pasar por un muro, nos va a quedar un elemento, digamos, grueso, eh, que va obviamente tapado, pero que de alguna manera va a afectar un poco en el diseño de lo que estemos haciendo. Entonces es importante revisar eso después. Vamos a dejar la grabación hasta aquí.